Hola a todos, mi nombre es Steven y soy el manager de comunicaciones para la Dato-Si, la plataforma de acción. Es un placer darles la bienvenida a todos en nombre de la plataforma de para nuestro seminario web, Los próximos años de la Dato-Si, examinando la migración climática y el cambio desde la base. Los invito a presentarse en el chat con su nombre, su país, su diócesis u organización. Para aquellos que son nuevos en la plataforma, es un proyecto del Dicasterio para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano, con el movimiento Laudato Si como su socio operativo global. Al reunirnos hoy, especialmente en estos tiempos de transición, tras el fallecimiento del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV, nos parece importante reconocer el viaje continuo que muchos de ustedes están realizando. Inspirado por Laudato Si, en la encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la casa común, muchos de ustedes se han plantado las preguntas: ¿cómo vivimos en una relación correcta con la creación? ¿Cómo se refleja la responsabilidad ecológica en nuestras vidas, en nuestras instituciones y en nuestras comunidades? Esta reflexión ha llevado a familias, escuelas, parroquias, congregaciones religiosas, hospitales y empresas y muchos otros a tomar medidas concretas basadas en la fe, la justicia y el cuidado de la tierra y de los demás. La plataforma de acción Laudato Si está acá para acompañarlos en este viaje y esperamos que el seminario de hoy sea una herramienta para ayudarlos en el camino, uno que nos recuerde que no estamos solos y que el próximo capítulo de Laudato Si eh, está escrito en las acciones y compromisos de personas como ustedes. Esta reunión llega en un momento significativo, al conmemorar 10 años desde que Laudato Si fue lanzado al mundo. Estamos invitados a hacer una pausa, no solo a mirar hacia atrás, sino una invitación a imaginar cómo será el futuro, cómo podrían ser los próximos 10 años, qué tipo de futuro estamos construyendo juntos, empezando ahora con cada uno de ustedes. El llamado a la ecología integral aún resuena con urgencia, especialmente al presenciar cada vez más vidas desarraigadas por la sequía, los desastres, las líneas invisibles que llamamos fronteras. Estos movimientos no son abstractos, son visibles en nuestras calles, en el dolor y la resiliencia de quienes se ven obligados a empezar desde cero. Y junto a esto hay trabajadores, a menudo invisibles, que laboran en condiciones frágiles, que continúan uniendo a comunidades enteras. En este seminario web escucharemos a personas que trabajan en la primera línea del desplazamiento climático, el trabajo justo y la respuesta local al colapso ecológico. Como nos recuerda la hermana Alessandra Semeri, subsecretaria del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano, las periferias no son lugares para observar, deben moldear cómo la iglesia escucha, responde y avanza. Ese es un espacio para este tipo de escucha, para el diálogo, no para conclusiones, para la valentía compartida, no respuestas fáciles. Ahora, algunos anuncios antes de empezar. Si necesitan traducción, ofrecemos traducción al español, italiano, francés o portugués. Pueden accederlas a través del botón de interpretaciones en la parte inferior de la pantalla. Hagan clic en el botón de interpretaciones y seleccionen su idioma. Este seminario se está grabando y transmitido en YouTube. Podrán ver la grabación en nuestro canal de YouTube de la plataforma de Acción Laudato Si, donde también encontrarán las diapositivas y la información de los ponentes. Finalmente, para ayudarnos a construir un sentido de comunidad durante este tiempo de reunión, los invitamos a mantener los comentarios positivos y respetuosos en el chat. Si desean revisar nuestras normas de etiqueta que aceptaron al registrarse, encontrarán un enlace en el chat. Gracias por ayudarnos a hacer de este un espacio de cariño y conexión. Si tienen alguna pregunta durante el seminario web, pueden enviarlas haciendo clic en el botón de preguntas y respuestas en cualquier momento. Cualquier pregunta que hagan en el chat podría perderse, así que por favor usen el botón y vamos a responder todas las que podamos. Vamos a tener un mensaje de sobre Alessandra Simeri. Vamos a tener actualizaciones por parte del equipo y después
Presentaciones breves que ofrecen reflexiones poderosas sobre cómo las comunidades están respondiendo a los desafíos ecológicos sociales más urgentes de la actualidad. Ahora, mientras continuamos, vamos a escuchar el mensaje de la hermana Alessandra Smedley, que sirve como punto focal de la plataforma de acción Adopto Sí, y funciona con su experiencia académica, ha servido como una profesora en el Vaticano y un gran líder en la respuesta de la Iglesia a la pandemia del COVID. Su especialidad es en cooperación ética y organizaciones que se alinean en el espíritu de la Laudato Si. El 2025 es un espacio de paz celebrado por personas de buena fe, así como el 10º aniversario de encíclica Laudato Si del Papa Francisco y 800 años de aniversario del Cántico de las Criaturas de San Francisco. Mientras entramos a este año, reflexionamos en la dignidad de todas las personas y el respeto para la creación de Dios y su regalo que el Santo Padre nos invita a promover en su carta, introduciendo el año de jubileo, que significa que la esperanza llene tu corazón, reconociendo el enlace que hay en el respeto de la vida humana y la dignidad desde la concepción hasta la muerte natural y respetando el regalo de Dios de la creación es integral, es esencial para la ecología integral. En la luz de enseñanzas del Papa Francisco, reconocemos los recursos que presenta la plataforma de acción Laudato Si para ayudar a instituciones basadas en el catolicismo y otras instituciones, familias e individuos en sus esfuerzos e iniciativas para tomar acciones definitivas y determinadas en la promoción de la ecología integral. Estamos agradecidos por todos los que forman parte de la plataforma. Es una fuerza desde tu eh, respeto hacia la creación de Dios. Tal vez también queremos que iglesias, órdenes religiosas, otras organizaciones basadas en el catolicismo y otras personas de buena fe que consideren unirse a la plataforma para comprometerse a los valores de la ecología integral durante este año de jubileo y en el futuro. Ahora quisiera presentar a Alonso de Llanes, que es manager de la plataforma de acción Adopto Sí. Toma un gran rol en presentar Desempeña un papel clave en la coordinación y desarrollo de la plataforma, reuniendo a socios, guiando en la dirección estratégica y apoyando a numerosas comunidades. Con una década dedicada a la sustentabilidad y la defensa del cambio climático, su experiencia conecta la energía, sustentabilidad y espiritualidad. Como candidato a doctorado en administración, su enfoque interdisciplinario promueve un cambio significativo, comprometido con el futuro sostenible de la Iglesia Católica. Alonso es un catalizador de la transformación positiva. Agradecemos tu liderazgo y el espíritu de dedicación y colaboración que aportas en el trabajo. Alonso, te cedo la palabra. Gracias, queridos amigos de la plataforma. Estamos viviendo en un momento decisivo, un momento que no nos pide ser espectadores, pero sino guardianes de la creación. Ahora, la plataforma de acción Laudato Si es más que una herramienta o un programa, es una respuesta viva del clamor de la tierra y del clamor de los pobres. Es una invitación a la conversión ecológica, una transformación profunda de cómo vivimos
cómo nos relacionamos con los demás y los otros y cómo cuidamos de nuestra casa común. La ecología integral nos enseña que todo está conectado. Nuestra economía, nuestro estilo de vida, nuestras vidas espirituales y el bienestar de generaciones futuras. La conversión ecológica, entonces, no es opcional, es un imperativo moral y espiritual. Y comienza con la acción, por pequeña y sencilla que sea. Un cambio a las energías renovables, una comida compartida para reducir el desperdicio de los alimentos, un cambio en las prácticas de bancarias, una oración por la creación, cualquier cosa. Cada acción arraigada en el amor y la justicia se convierte en una semilla de esperanza. Y el día de hoy, mientras escuchamos a estos testimonios sobre la migración y el cambio climático para el desplazamiento forzado y la justicia a través de eh, fronteras, vamos a recordar que el clamor de la tierra y el clamor de los pobres se encuentran en los migrantes y refugiados. La ecología integral nos pide ver a nuestras personas más allá de un desplazamiento. Mientras vamos discerniendo en la acción de sus comunidades, consideren en cómo podemos pararnos en solidaridad con aquellos en movilidad que nos muestran su fragilidad y su resiliencia de una humanidad compartida. Participando en la plataforma de Acción Autos no se trata de perfección, se trata de compromiso, se trata de caminar juntos, alinear nuestros valores con nuestras decisiones diarias. Se trata de reconocer el pecado de la indiferencia ecológica y elegir, en cambio, el camino del cuidado y la responsabilidad. Así que los invito a que exploren las acciones sugeridas en la plataforma, que actualicen sus planes Laudato Si y encuentren algo, solo uno, que su comunidad pueda comenzar a mejorar. Súbanlo, compártanlos e inspiren a otros, porque en este movimiento global ninguna acción es demasiado pequeña y ningún corazón es demasiado significante para marcar una diferencia. Juntos no solo implementamos un programa, sino que construimos un nuevo futuro. Gracias. Gracias, Alonso. Y mientras los invitamos a explorar la plataforma, también quiero compartir algunas actualizaciones interesantes que están diseñadas con ustedes en mente. Sabemos que vivir la autopsia a veces puede resultar abrumador, sobre todo ante tanta inacción ecológica y ansiedad. Sin embargo, el deseo de actuar sigue vivo en esta comunidad. Por eso esas actualizaciones son para impulsar la acción, para que sea más personal, más práctico y en última instancia más esperanzador. Uno de los cambios más importantes de nuestro sitio web rediseñado, que ahora incluye un panel más intuitivo y formas claras de seguir su progreso a largo tiempo, incluye acciones sugeridas personalizadas, como preguntar por dónde empezar. Pueden ver pasos claros y concretos para que se ejecuten sus objetivos y con texto. No es solamente una lista de verificación, sino es una herramienta para ayudarlos a la reflexión y la acción. También lanzamos un nuevo programa de certificación para instituciones que permite a grupos como parroquias, escuelas y diócesis a recibir un reconocimiento formal por su participación. Sabemos cuánto trabajo y amor se convierte en esos esfuerzos y ese certificado es una pequeña forma de honrar esa trayectoria. Todas estas actualizaciones están aquí para brindar apoyo, ya sea que estás empezando o que ya tienes tiempo en el trabajo. Esta plataforma es una iniciativa patrocinada por el Vaticano, y cada uno de ustedes están viviendo y discerniendo y actuando por el cuidado de nuestra casa común y están agradecidos por acompañarnos. Soy muy feliz de presentar a nuestros dos ponentes. Primero escucharemos de Pablo Foglizzo, hablando desde Milán, donde es un editor en la revista y grupo de expertos de Juecita, Actualización Social. Pablo lleva años explorando la relación entre trabajo, dignidad y justicia, no solamente en la teoría,
sino también contribuyendo a forjar un diálogo real en la Iglesia, incluyendo su contribución en el Sínodo sobre la Sinodalidad. Su trabajo nos recuerda que el trabajo no es solamente económico, sino relacional, espiritual y esencial para todos, para ver el mundo que estamos construyendo. Después vamos a escuchar de Héctor Poveda, que se une desde Armenia, España. Héctor trabaja con la Comisión de Católica Internacional de Migración, donde ayuda a amplificar las voces de la sociedad civil en conversaciones sobre la migración y desplazamiento. Lo que hace su trabajo tan atractivo es la perspectiva que aporta. Analiza el cambio climático y la pérdida ambiental y cómo transforma las vidas, especialmente de las comunidades indígenas en América Latina y el Pacífico. Su investigación reciente se centra en las pérdidas no solo económicas que experimentan las comunidades desplazadas por el clima, sino también la identidad, la pertenencia y la memoria. Esos son difíciles de medir, pero profundamente sentidas, y tengo muchas ganas de hablar contigo, Héctor. Para nuestra primera presentación, vamos a honrar tu voz. Espero me puedan escuchar bien. Buenas tardes y buen día a todos. Y me parece justo comenzar reconociendo que el contenido de esta presentación es el resultado de mi trabajo, como Steven decía, y también es el resultado de investigación y acción colectiva, el proyecto El futuro del trabajo, llamado así después de Laudato Si, que inició siguiendo el trabajo de Monseñor Vitilio, que ha estado involucrado desde el principio. La idea inicial fue que Laudato Si propone una perspectiva diferente de ver de la realidad, basada en la conciencia de que todo está conectado. Por lo tanto, comenzamos a indagar, empezamos a preguntarnos cómo esta perspectiva diferente cambia nuestra forma de considerar el trabajo y el labor. En ese sentido, podemos considerar nuestras iniciativas como un intento de conversión ecológica de la noción del trabajo, es decir, un intento de aplicar Laudato Si en práctica en este ámbito práctico. El método que seguimos también fue una forma de practicar Laudato Si y su enfoque multifacético. Laudato Si afirma que los problemas complejos deben abordarse con diversos enfoques y diversos puntos de vista. Así, el proyecto reunió a diversos actores, tanto en su ubicación geográfica, ya que eran diversos y venían de todos los continentes, como en su tipo de actividad y forma institucional, que tenía asociaciones de trabajadores y empleadores, departamentos universitarios, centros de investigación y acción social, fundaciones, ONGs, personas involucradas en organizaciones internacionales, etc. Juntos nos dimos cuenta de que nuestro mundo atraviesa múltiples crisis, o mejor dicho, como dice la encíclica, una única crisis multidimensional. Abordar esta crisis requiere una serie de transformación o conversaciones. Nuestro análisis nos llevó a centrarnos en el hecho de que el trabajo esté en el corazón tanto de la crisis como de la transformación que podemos hacerse como solución. Por un lado, el mundo del trabajo se ve afectado por las consecuencias de las crisis y las transformaciones. Por otro lado, es un agente indispensable de cambio y no puede haber transformación sin trabajo. La definición de trabajo se encuentra en Laudato Si, en el número 125, nos pide enfocarnos en esto. La definición nos dice que el trabajo es cualquier
actividad que viene a una modificación de la realidad existente. Gracias por compartir esta pantalla. La esencia del trabajo es de ser una fuerza transformacional. El trabajo modifica y cambia la realidad. Y esto es particularmente evidente en el caso de la crisis ecológica, ya que no son en que son los trabajadores agrícolas, especialmente los más marginados. Perdón, creo que tengo un problema con internet. Entonces, esto es claro en el caso de la crisis ecológica, porque son los trabajadores agrícolas, especialmente los más marginados, quienes sufren las consecuencias del cambio climático, al igual los trabajadores de la industria de alto consumo energético, quienes sufren las consecuencias de la transición ecológica, que es la respuesta adecuada al cambio climático. Lo siento, tengo un problema aquí. Lo que yo quiero decir es que el trabajo es una fuerza de transformación, pero en una mano el trabajo se ve afectado por las consecuencias de las crisis. Es algo que está muy claro en la crisis ecológica porque vemos que los trabajadores son los más marginados quienes sufren las consecuencias del cambio climático, así como esas personas que sufren las consecuencias de la transición ecológica, que es la respuesta adecuada al cambio climático. Al mismo tiempo, y aquí es donde el trabajo empieza a tomar como un... La degradación ecológica es la consecuencia del trabajo humano. La industria, las industrias contaminantes requieren trabajo, así que ahí está la transición ecológica. No va a haber transición sin el trabajo humano. Entonces, la relación entre el trabajo y la conversión ecológica están en juego en ambos fuentes, en ambos frentes. Empezamos por el empleo que está en riesgo. Si la ecología existe como parte, como un paradigma de justicia, es evidente que la transición ecológica exige asumir la responsabilidad del destino de los trabajadores cuyos empleos están destinados a desaparecer. Por ejemplo, la industria de los combustibles fósiles. No se les puede dejar atrás. Esto sería una concesión a la cultura del descarte y es exactamente lo opuesto de la ecología integral. Esos trabajadores y especialmente los pobres no se les puede obligar a pagar el precio de la transición ecológica. Entonces, como consecuencia, a medida que nuestra sociedad atraviesa la transición ecológica, esos trabajadores deben ser acompañados en una transición laboral. Eso es una exigencia de justicia social, pero también una cuestión de coherencia con el enfoque de ecología integral, que nos exige escuchar simultáneamente al clamor de la tierra y al clamor de los pobres y encontrar soluciones que son buenas para ambos. Esto es lo que la encíclica nos dice en el párrafo 49, como pueden ver en la pantalla. Este enfoque, quiero subrayar, supone un desafío radical a un enfoque generalizado que presenta el trabajo y el medio ambiente como enemigos. Un alcance que quiere traicionarnos, que debemos escoger uno u otro. Podemos trabajarnos en el del trabajo o en el del medio ambiente, pero no en ambos. Pero esto es un engaño, porque la tierra y los pobres son víctimas de la misma dinámica de injusticia. En cambio,
La conversión ecológica nos invita a creer que es posible crear, proteger ambos. Y no solamente posible, pero también es nuestra labor y tenemos que buscar maneras de hacerlo. La conversión ecológica y la dignidad de los trabajadores están en el mismo lado. Esta conciencia es la esencia de la Laudato Si, como lo podemos ver en el número 139. Si pueden cambiar la diapositiva, por favor. Bien. Entonces, necesitamos eh, la perspectiva del trabajo, necesitamos que sea incluyente. Todo esto al mismo tiempo. Desde la perspectiva del trabajo como agente de transición, como un agente de cambio, la conversión ecológica nos insta a aplicar nuestras nociones del trabajo. El fundamento sigue siendo el número 125 Laudato Si, entonces podemos encontrar el mismo número de antes y pueden cambiar. El trabajo es una relación con uno mismo, con otros y con el mundo. En primer lugar, el trabajo es una oportunidad de autorrealización y crecimiento personal, con un valor espiritualidad también, para las relaciones con el medio. En segundo, el trabajo es un lugar donde nos encontramos con otras personas, con quienes trabajamos y para quienes trabajamos, es decir, a los que beneficiamos de los frutos de nuestro trabajo. Por lo tanto, el trabajo tiene un significado social y construye redes que ahora se están expandiendo globalmente. Hoy, como seres humanos, estamos unidos ante todo y primero que nada por una red de trabajo. Finalmente, el trabajo tiene un significado ecológico. Es a través del trabajo que hombres y mujeres entran en contacto con el medio ambiente, la naturaleza, lo modifican, extraen recursos de él y lamentablemente ponen en riesgo su equilibrio. Si no entendemos que el trabajo es una relación, no vamos a poder hacerlo un instrumento y va a continuar siendo nuestro enemigo, donde seguimos teniendo esclavos en el trabajo. Una consecuencia importante, como sabemos, sin cuidado, cualquier relación se pone tóxica. Por esto, el trabajo debe incorporar la dimensión del cuidado. Es lo que se propone el Papa Francisco en su videomensaje a la Conferencia Internacional del Trabajo en junio del 2021. Yo creo que puse ahora la versión inglés que inglés, italiana, pero pueden encontrar el texto de inglés más adelante en internet. Entonces, lo que nos dice es que si el trabajo es una relación, entonces debe incluir la dimensión del cuidado, porque ninguna relación puede sobrevivir sin el cuidado. No nos referimos solo al trabajo de lo cuidado, el cuidado va más allá, debe ser una dimensión de todo trabajo. El trabajo que no cuida, que destruye la creación, que pone en peligro la supervivencia de las generaciones futuras, no respeta la dignidad de los trabajadores y no puede considerarse digno. Por el contrario, el trabajo que cuida contribuye a la restauración de la plena dignidad humana y ayudará a garantizar un futuro sostenible para las generaciones futuras. Aquí también, aquí también nos enfrentamos a una revolución cultural. Nos hemos acostumbrado a trabajar y pensar desde el ámbito de la explotación de los trabajadores y del medio ambiente. Entonces, la conversión ecológica tiene que cambiar nuestra noción del trabajo y considerarlo como un instrumento de cuidado, situándolo dentro del paradigma del cuidado, en vez del paradigma de la explotación. Esto nos lleva
a crecer en nuestra definición de trabajo decente, más allá de los estándares internacionales vigentes, que deben seguir siendo un pilar fundamental y deben de seguir progresando. Solo el trabajo mediante el cual las personas reciben cuidado y al mismo tiempo lo brindan para considerarse digno, solamente el trabajo cuida a las personas y cuide de los que lo realicen puede ser considerado digno. Este criterio tiene implicaciones prácticas concretas. Nos permite, por ejemplo, comprender que el trabajo que causa la muerte o el suficiente de otras personas o el medio ambiente no puede ser digno, aunque todas las condiciones del trabajo, de la paga, aunque sean estos respetados. Entonces, tomando la conversión ecológica seriamente, nos lleva, por lo tanto, a escribir un nuevo ámbito de compromiso con un respeto más integral de la dignidad de los trabajadores. Y de hecho, algo que nuestro proyecto ha descubierto es el dominio de la solidaridad social y la economía, en el que tenemos diferentes empresas y negocios locales. Intentamos sobrevivir. Ese es un gran testimonio para nuestro trabajo. Gracias. Muchas gracias por este gran trabajo. Es una gran reflexión y nos menciona que el trabajo, muchas gracias por hablarnos sobre el cuidado y el planeta. Ahora vamos a continuar con una amenaza de las realidades vividas por las personas más afectadas por el cambio climático. Héctor, nos honra escuchar tu perspectiva. Muchas gracias por presentarme esto y para todas las personas, intérpretes y el equipo que ha podido hacer este espacio posible. Muchas gracias a todos por la presentación. Y yo trabajo con eh, la Comisión de Migración Internacional Católica. Somos, protege y sirve a las personas, incluyendo a los migrantes y las personas también sin importar su raza, su etnia o religión. Desde hace años hemos funcionado en la migración para facilitar la participación de la sociedad civil y los mecanismos para la sociedad civil en estos temas. Más allá, ICMC también ve el futuro del trabajo desde la visión global del Laudato Si. Antes de ver estos retos específicos del desplazamiento climático, es importante clarificar el lenguaje que estamos usando. ICMC sabemos que cómo describimos movimiento es importante porque no solamente refleja realidades, pero forma los tipos de trabajo y las políticas narrativas y el tipo de protección que las personas en movilidad pueden acceder. Entonces, antes de hablar de la crisis climática, quisiera entonces tomarme un momento para definir qué es lo que a qué nos referimos cuando hablamos de migración y movilidad. Entonces, para comenzar, la migración se refiere al movimiento de las personas dentro o fuera de sus fronteras y tienen que tener esta acción. Y el desplazamiento se enfoca al movimiento forzado de las personas dentro o fuera de sus fronteras por un conflicto de degradación ambiental o algún otro tipo de crisis. Es una comunidad
que son mencionadas de acuerdo a cómo han llegado, y eso lo podemos ver en comunidades indígenas y locales dentro de los territorios. Entonces, cuando hablamos de movimiento liderado por la crisis climática, sabemos que el desplazamiento forzado por el clima, más allá de migración climática, y esta distinción es muy importante. En la mayoría de los casos, las personas no se mueven por su elección, sino porque sus medios ambientes han sido inhabitables. Reconociendo ese tipo de voluntariedad importa mucho, no solamente por la semántica o por la conversación, sino por también derechos, protecciones y visibilidad que diferentes equipos eh, de la ley pueden observar. Me gustaría compartir esta pequeña presentación, que solamente es una presentación con los siguientes números. Entonces, de acuerdo al monitor de desplazamiento, en 2024 había 9.8 millones de personas desplazadas internamente como resultado de desastres en 94 países. En el mismo año, habían 45.8 millones de movimientos o movilización forzada de personas dentro de sus fronteras del país por desastres a través de 163 países y territorios. Este 45.8 millones son de movilidad forzada, porque mientras discutimos este tema, el cambio climático no funciona por sí solo y va a llevar a ciclos de desplazamiento, desastres, desplazamiento, que va a ser difícil de ignorar durante su vida. Entonces, más allá de números, comprender la definición de la migración y de la movilidad forzada es el primer paso por el contexto que dan de estos números también. Hay una, hay un alma y una persona. Entonces, si decimos que el cambio climático y el desplazamiento es forzado, tenemos que ver por qué pasa. Las personas no nada más se mueven por una... ¿Y qué hace la comunidad? El apoyo que tienen y que pueden ver factores claves. Y, y lo primero, tenemos cómo nos exponemos, cómo están ubicados geográficamente, que pueden verse afectados por esta exposición, porque esta exposición a los desastres no depende solo del impacto, sino que esto igual depende de la movilidad. Esto se refiere a las personas o comunidades que buscan movilidad cuando son dañadas y puede ser llevada por el nivel de ingreso, condiciones de las vivienda, exclusión social, y esta vulnerabilidad no está fija, puede ir cambiando respecto a la severidad con la que son afectados. Esos componentes nos dan capacidad que después son integrales para responder y recuperarse de un desastre, y esta capacidad puede reducir la necesidad de moverse o puede hacer que las personas se salgan. Estos componentes se unen para una interseccionalidad en donde podemos hablar que hace mucho los impactos climáticos no suceden solos, sino que se interconectan con las inequidades sociales y políticas. Por eso vemos que las personas desplazadas por el medio ambiente están en ciertas comunidades, porque no afecta a todos de la misma manera. Es importante también enfatizar que hay espacios que son impactados por la degradación ambiental, pero también con vulnerabilidades que ya existen. Ninguna de estas eh, son solas. La historia tiene un gran importancia en esto, pero eso es una conversación para más adelante. Mientras vemos el desplazamiento y considerando la exposición y las capacidades, nosotros entendemos que esos movimientos pueden ser ciclos viciosos, desastre, desplazamiento, desastre.
donde pone a las personas en riesgo de violaciones de derechos humanos. Entonces, al mirar a esto, hemos podido encontrar tres temas que están presentes en el espacio, tres temas que nos gustaría traer a la conversación. El primero es que los refugiados y las personas en asilo no son responsables directamente del cambio climático y del desplazamiento que sufren. Por ejemplo, en la Convención de 1951, el artículo 1 no incluye el desastres naturales para poder pedir el estado de refugiado. Y también tenemos estas necesidades de personas desplazadas dentro de sus territorios, ya que vemos estos programas como soluciones e ignoran los derechos humanos de las personas desplazadas. Y también definen el continuo o percepción del desplazamiento climático afectado por las personas afectadas por el cambio climático. Y esta es la conexión que vemos con el desplazamiento climático. A las personas empiezan a moverse para perder sus viviendas y encuentran algo voluntario en este contexto donde la protección es limitada. Para empezar a terminar, para las respuestas internacionales, ¿cómo pueden las comunidades ser más resilientes al desplazamiento climático? La primera cosa que se me ocurre es que debemos de movernos más allá de estas respuestas de corto plazo y tener respuestas que apoyen a nativos y a personas indígenas de nuestro sistema, porque permite a las comunidades a plantar, a relocalizar cuando sea necesario. El apoyo internacional también tiene que ser flexible e accesible, que pueda ser llegado a las comunidades que están en la primera línea de la crisis climática. Pero recibir no solamente es técnico, es más allá de eso. Como el Papa Francisco nos recuerda, la adquisición ecológica tiene que ser justa y eso tiene que ser cómo funciona el mercado. Tenemos que ver la historia de las reparaciones, las adaptaciones, como lo han tomado otras organizaciones lideradas por migrantes. Sin estas dos acciones de retribución, todo va a seguir por el alcance de las personas que no tienen estos medios. Y para terminar, lo legal y el programa de trabajo actual tienen que ponerse al día y que están en un lugar importante para la migración y tiene que buscar condiciones dignas para los trabajadores y tener en esos sistemas de asilo los riesgos del cambio climático y movilidad. Y vemos el cambio de la narrativa de terror a narrativas de contribución, cuidado y responsabilidad compartida. Muchas gracias y Steven, te regreso la palabra. Muchas gracias por tus palabras. Veo que hay muchas personas que han resonado en el chat y que hay personas que han escuchado esto desde su país. En este tiempo, quisiéramos tener algunas preguntas y respuestas que tendremos de la audiencia, si están disponibles para contestar algunas, y nos gustaría estar en esto. Y en nombre de Pablo, que él tuvo que irse por otro evento, así que vamos a enviarle sus preguntas más adelante y tal vez puedan tener más claridad de las conversaciones. Entonces, Héctor, veo una pregunta, incluyendo una que menciona cómo tenemos retos en gobiernos para recibir migrantes, ¿no? Especialmente del norte global. Entonces, ¿cómo estamos buscando una guía y cómo podemos hablar en esa realidad? ¿Tienes alguna idea o guía de cómo puede darse esto y esos países que están recibiendo migrantes y tienen políticas que no se alinean con los principios que nos mencionan? Sí, claro, muchas gracias y gracias a la persona que hizo esta pregunta porque es muy especial y muy de mucho valor en este contexto. Cuando hablamos de la migración climática, y tendríamos que empezar ahí, cuando hablamos de desplazamiento, encontramos que muchas personas se desplazan dentro de su
propio país y la proximidad de donde viven. Cuando hablamos de narrativas, cuando hablamos de el discurso político público, encontramos que ya está este error de que las personas están siendo desplazadas de grandes cantidades fuera de sus fronteras por el cambio climático. Pero lo que tenemos es que la alternativa, las personas se van dentro de su mismo país buscando por seguridad. Un ejemplo de esto muy concreto es Fiji. Fiji ha tomado este gran impacto en el cambio climático, así como otras comunidades indígenas en el Pacífico, y nos ha dicho que mientras incrementa los niveles del mar, las fuerzas están subiendo y esas comunidades van a desaparecer. En el Pacífico nos encontramos que ya ha pasado fuera de fronteras este movimiento por el cambio climático, pero en el contexto más largo y lo extrapolamos a otras partes del mundo, eso no está pasando tanto, pasa internamente. No pasa, no es que no pase entre fronteras, pero no es la mayoría de cómo se ve, como lo escuchamos en las narrativas de los medios. Estamos considerando los temas y las promesas que se nos hacen, que las personas están enfrentando alrededor del mundo. El caso de los Estados Unidos viene de mi mente porque me acuerdo de hace unos años, las narrativas donde hablábamos del desplazamiento de cambio climático, la narrativa que muchas personas hablaban de la migración y que estaban usando porque estaban llenándolo esta idea de miedo, que muchas personas de gran cantidad iban a venir en las fronteras y que todo iba a colapsar. Porque sí, las personas estaban migrando, estaban siendo desplazadas, pero la manera en la que estamos entendiendo este desplazamiento y esta narrativa cambia y es importante. Y es por lo que empecé la intervención con algunas definiciones, porque es importante saber en qué estamos involucrándonos con diferentes decisiones, toma de decisiones, el lenguaje que usamos y cómo esto va a afectar a los números que estamos viendo, de que cada ser humano tiene respeto, tiene dignidad, tiene derechos por ser humano, y esto cambia como nosotros. Tenemos otras palabras, ¿no? De cómo trabajar con nuestros obispos, y me pregunto si puedes hablar de esto, ¿no? Con nuestra audiencia. Sí, claro que sí. Em, y estoy pensando con Colombia también. Estoy pensando en estas organizaciones de fe, estos grupos que funcionan en mi país para el beneficio de los migrantes. Esto es tan hermoso por el trabajo que hacemos y y el espacio en donde estamos todos involucrados, que tiene que haber dignidad de la persona que está al lado de ti. Y eso es algo muy, muy importante cuando hablamos de migrantes y el beneficio de las personas migrantes. Y cómo hablamos del crimen, nos encontramos para tener ese proceso de colectividad. Y mientras más estoy involucrada en ese trabajo, es la interseccionalidad que encontramos en este espacio y cómo vamos viendo el valor de la dignidad humana, de cómo tenemos que estar respetados, cómo nos sentimos
para un ambiente seguro. Entonces, las organizaciones basadas en la fe, las organizaciones católicas, son un aliado para darnos un extra apoyo en el cambio de las políticas y perspectivas articuladas por el tiempo a donde en el que tenemos. Y espero que esto dé la respuesta. Gracias, Steven. Sí, claro, y nos muestras también el rol de los actores y cambiar la historia y cómo apoyas a la conversación y realmente ha resonado con muchas personas en nuestra audiencia, de donde vengan, si es como Paraguay o Los Ángeles o no, yo sé que esas son preguntas que están en nuestra mente ahora. Muchas gracias. Y ahora, en nombre de Pablo, que tuvo que irse un poco más temprano, las preguntas sobre dignidad y trabajo realmente son interseccionales con el trabajo que hace Héctor también. Mientras nos movemos para terminar, yo quiero dar las gracias a todos ustedes que se han unido el día de hoy, de todos los lugares del mundo, en este espacio de Pentecostés, y un agradecimiento a los intérpretes y al equipo técnico que hicieron posible este encuentro. Antes de irnos, queremos dejarlo con dos formas sencillas pero significativas para tomar acción a partir de hoy. Claro que si no lo han hecho, si no han inscrito a la plataforma de acción Laudato Si, ahora es el momento. Estamos hablando del futuro de Laudato Si, queremos que sean parte de esto. El sitio web actualizado está diseñado para acompañarlos con herramientas e inspiración que lo acompañan donde quiera que estén. Entonces visiten el sitio web para empezar. Y si ya están involucrados, los invitamos a hacer dos cosas: subir su reflexión o plan Laudato Si, aunque sea un borrador. Poner su compromiso en palabras puede ser un gran espacio. Y número dos, elijan una acción sugerida que puedan llevar a cabo en el mes. No tiene que ser algo grande, es algo que ya están sugeridas en la plataforma. Pero lo que es importante es empezar y demostrarles a los demás que es posible. Y si la conversación de hoy les recordó de una historia, una experiencia, una pregunta que tengan, nos encantaría escucharlo, así que por favor escríbanos al siguiente correo web o etiquétenos en redes sociales para ver qué es lo que están compartiendo en sus zonas en el mundo. Este trabajo no es solo de información, sino de transformación, y eso comienza con un paso pequeño en comunidad. Entonces, con esto en mente, lo que yo les pido es que sigamos adelante juntos. Muchas gracias a todos por unirse y esperamos que tengan un gran día.